Saludos, aquí estoy de nuevo con ustedes, donde intentaré de una forma breve dar una respuesta bíblica a una pregunta. Y la interesante pregunta de hoy se me fue enviada, alguien la hizo. Y esta es la pregunta: ¿por qué los cristianos piden perdón a Dios si dicen que ya fueron perdonados? Bueno, una pregunta interesante. Y esta pregunta es válida porque realmente incluye verdades bíblicas. Y una de ellas es que sí, los cristianos verdaderos, los que han puesto toda su fe solamente en Jesucristo a partir de confesión de sus pecados y arrepentimiento, han sido perdonados de todos sus pecados, incluyendo los que aún no han cometido. Quiere decir que de esa manera estamos cerca del Señor, o podemos estar cerca del Señor, porque ya hemos sido limpios, hemos sido justificados. Y eso es una realidad importante de entender. Ahí en 1 de Juan 1, 6 al 9 podemos leer: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que aquí está hablando de que hay una comunión especial con Él cuando andamos en luz, porque nuestros pecados ya han sido perdonados totalmente, todos ellos. Fíjense lo que dice ahí igualmente, 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Existe esa relación especial de padre a hijo ya sin esa barrera del pecado, porque fueron perdonados, fueron limpios por la sangre de Jesucristo cuando ponemos la fe en Él. Colosenses 2:13 dice, hablando de la plenitud de cristiano en Cristo, lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Así que esa es una maravillosa realidad, es que en Cristo Jesús, cuando hemos puesto la fe en Él, por su gracia, nuestros pecados fueron limpios. Por consiguiente, tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Pero hay también otra verdad, esta es una verdad un poco triste, y es que lamentablemente, a pesar de que ya hemos sido limpios y perdonados, sí pecamos. Los cristianos cometemos errores, estamos en la carne y a veces fallamos cuando desobedecemos, no somos aún perfectos. Primera de Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que aquí el Señor nos está hablando a través de Juan, que no pequemos porque somos cristianos. Sin embargo, cuando lo hagamos, tristemente lo vamos a hacer en algún momento, abogado tenemos. Así que si un cristiano tiene un abogado es porque lo necesita. Y si lo necesita es porque ha errado, se ha equivocado. Y eso es pecado. Por consiguiente, es una pregunta muy válida. Porque sí, cometemos errores. Ahora, la pregunta es por qué pedir perdón si ya esos errores, como dijimos, la Biblia enseña, en el cristiano ya han sido perdonados. Ahora, permítanme aclarar algo que es demasiado importante. Aquí estamos hablando de personas que ya han puesto la fe en Jesucristo, que ya sus pecados fueron totalmente perdonados. Para aquellos que aún no lo han hecho, es imprescindible que lo hagan. Pedir perdón, confesar su pecado y aceptar a Jesucristo, de manera que sus pecados sean limpios, sean borrados delante de Dios. Mientras eso no ocurra, estamos condenados porque aún nuestros pecados no han sido perdonados. Fíjense lo que dice Lucas 24:47, hablando, y es como la gran comisión dicha por Lucas: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que el Evangelio, lo que el Señor nos pide a nosotros como cristianos, es que hablemos
que hay arrepentimiento, que es necesario el arrepentimiento, que es necesario la confesión, de pedir perdón delante de Dios para perdón de los pecados. Eso es en todas las naciones, en todas las personas. Así que si alguien está escuchando eso y no ha dado ese paso, eso es lo más importante. Ahora, la pregunta es para aquellos que ya lo hicimos. ¿Y por qué entonces pedir perdón? ¿Por qué pedir perdón a los hijos que ya hemos sido perdonados? Bueno, creo que la respuesta está en la Biblia aún desde el Antiguo Testamento. Entiendo y veo en la palabra de Dios que al Señor le agrada que sus hijos tengan ese espíritu humilde delante de Él cuando se equivocan. Y eso, por el hecho de que ya hayamos sido perdonados, no es algo que debemos desestimar. A Dios le agrada el corazón humilde que le busca. Y dije que es del Antiguo Testamento. Hay un salmo tan precioso que es cuando el rey David cometió su terrible pecado. Es que es el Salmo 51. Vamos a ver los versículos, nada más el 1 al 4 y después el versículo 12. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí así el salmista viene en este espíritu contrito, triste, humillado, clamando por perdón. Y eso refleja la humildad de David, su reconocimiento de que hizo algo mal. Y yo estoy convencido de que ese espíritu el Señor le agrada en sus hijos. Cuando en algún momento somos desobedientes, cuando en algún momento hacemos algo mal hecho, a pesar de que sabemos que en Cristo hemos sido perdonados, a Él le agrada ese espíritu humilde, sincero, de arrepentimiento y de confesión. Además, me parece ver en otros textos de la Biblia que también quiere que para que tengamos nosotros igualmente un espíritu de perdón a aquellos que nos ofenden, tengamos presente que Él nos perdonó primero a nosotros. Y para tener en cuenta eso hay que tener ese espíritu de pedir perdón delante del Señor. Para mantenernos los pies en la tierra y el corazón humilde de que no somos perfectos, de que pecamos, de que cometemos errores, de que el Señor nos sigue perdonando, para tener ese espíritu con relación a los demás. Fíjense como dice Mateo 6:12, que es parte de la oración modelo, ¿verdad? Conocida como el Padre Nuestro. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que en la oración modelo el Señor está enseñando que debemos de pedir perdón. Así que ahí está claro que sí debemos de hacerlo, a pesar de que ya el Señor nos haya perdonado todos los pecados. Pero fíjense cómo incluye ahí como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que está relacionando una cosa con la otra. Si el Señor nos ha perdonado a nosotros, y hoy mismo, esta mañana, cuando oré, le pedí perdón, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros sus ofensas? Fíjense como dice ahí con el apóstol Pablo en Colosenses 3:12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que aquí el apóstol Pablo hablando del estilo de vida cristiano, ¿cómo debemos ser? En ese espíritu de humildad, de tener misericordia, esa entrañable misericordia, de paciencia con los demás. Cuando reconocemos nuestros errores, cuando pedimos perdón delante de Dios por ellos, sinceramente, en una manera humilde, nuestro corazón está listo para igualmente tener misericordia de nuestros hermanos cuando ellos nos fallen. No somos perfectos. El Señor nos perdona muchas veces las cosas que seguimos cometiendo y debemos de tener eso claro, sobre todo no solamente en nuestra relación con Dios, que nos haga ser humildes y presentarnos humildemente, sino en nuestra relación con nuestros hermanos, para mantener ese espíritu igualmente de humildad y de perdón y de misericordia.
arrepentidos y confesando nuestros pecados, somos salvos. Somos perdonados, somos hechos hijos de Dios, vivimos en luz, vivimos en armonía con el Señor. Pero a pesar de eso, cometemos errores y al Señor le agrada que tengamos el espíritu humilde de pedir perdón. Esa es la respuesta. Por eso el cristiano debe de seguir pidiendo perdón a pesar de que sabe de que ya fue perdonado. Ahora, y repito, esto es importante, si alguien que está aquí aún no ha puesto toda su fe en Jesucristo, quiere decir que está confiando en su religión o en las cosas buenas que hace, en el nombre del Señor yo le invito a que ponga su fe en Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él vino a este mundo cuando nació de la Virgen, se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Y Él pagó por nuestros pecados. Cuando ponemos sinceramente toda la fe en Él y solamente en Él, Él nos perdona. Si ya comenzamos una nueva relación con nuestro Dios, ya ahora como Padre. En el nombre del Señor, hágalo. Eso es lo más importante. Bueno, de esa manera intenté contestar a esta pregunta. Y otra vez, ya un hermano me hizo esta pregunta. ¿Alguien más puede preguntar algo interesante que crea que yo le pueda contestar? Y yo, de ser posible, se lo contesto brevemente de una manera bíblica. Así que páseme un correo allí a pastor@ibiatlanta.org. pastor@ibiatlanta.org. Bueno, Dios le bendiga y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana con otra respuesta bíblica a una pregunta difícil. Dios le bendiga.